Y para hablar de este tema estamos en contacto con Edilberto Osinaga, él es gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Muy buenos días, gracias por atendernos. Ya se conoce el porcentaje de la producción de la campaña de invierno que se ha visto afectada por estas temperaturas extremas. Muy buenos días, Gabriela. Muchas gracias. Estamos todavía en el trabajo porque efectivamente, como mencionan ahí los productores que muy bien entrevistaron, la helada de este año es extraordinaria en el nivel de bajada de temperatura. Nosotros en la semana anterior hicimos la revisión de los datos históricos de registro del nivel de temperaturas y ahí notamos que efectivamente era una caída extraordinaria en el nivel de la temperatura, por ejemplo, en la zona de los valles, y obviamente que el efecto llegó al sur, a la zona del Chaco y también a la zona este, como se menciona, y afectó no solamente a lugares donde históricamente o todos los años viene afectando. Preferentemente en los valles es normal que uno vea todos los años el nivel de heladas que en esta temporada, entre junio, julio y a veces hasta agosto llega. Sin embargo, este año es extraordinario y hemos visto que la temperatura fue del nivel de 2013 en la zona de los valles, donde se registró un nivel similar. Y obviamente por esa razón es que el efecto ha afectado a otras zonas del departamento donde normalmente no llegaba, incluso igual en los valles. Ha bajado a valles que son más profundos, que tradicionalmente no llega. Ha afectado en mayor cantidad efectivamente a cultivos de hortalizas, pero también ha afectado a pasturas cultivadas, que en otros años no habíamos visto ese nivel de afectación. Señor Osinaga, precisamente sobre ese tema, ¿cuáles son esos municipios productores que usualmente no tenían heladas y qué cultivos se han visto afectados ahí? Por ejemplo, en la zona este tenemos afectación a la producción de sorgo y a la producción de pasturas con mayor frecuencia. Hay algo de afectación al cultivo de trigo, pero en proporciones menores. Girasol también y otros cultivos que no estábamos acostumbrados a ver el efecto. Más bien que la soya todavía está en el inicio de siembra, ¿no? Pero creo que algunos también se han visto afectados, alguna pequeña proporción, que no de ninguna manera pone en riesgo, digamos, el abastecimiento. Pero lo más fuerte es al cultivo de sorgo, el efecto, y también al cultivo de pasturas cultivadas. Y en la zona de los valles, obviamente, que se ha sentido bastante fuerte y ha afectado a lugares donde antes no llegaba en la zona, prácticamente en los valles, toda la región está afectada, pero no en la misma proporción. Y ahí, por ejemplo, estamos haciendo el trabajo de levantar información. Esperamos que hasta el final de esta semana tengamos datos justamente para medir la proporción del efecto. Hay lugares donde el efecto, en los valles más altos, donde el efecto es total y luego viene de a poco parcial y otros ya el efecto es menor. Entonces ese levantamiento de información se hace post helada hasta ver hasta dónde llega el efecto, hasta dónde llega a perjudicar a la planta. Y obviamente los cultivos en los valles es más amplio que en la zona este o que en la zona sur, porque en la zona de los valles en este momento hay hortalizas, hay frutales, hay efecto a la producción de durazno, a la producción de uvas, hay efecto a todo lo que es papas, tomates y también y también pasturas cultivadas en los valles. O sea, hemos visto en una visita que se hizo de parte de la CAO, de parte de la gobernación, también con equipos técnicos en la gobernación, a la zona de los valles, hemos visto que afectó hasta el follaje normal de los árboles naturales, no solamente al tema de las plantaciones que son los Señor cultivos. Osinaga, ¿y qué podemos esperar en los mercados? ¿Estarán abastecidos? ¿Subirá el precio de estos productos? ¿Qué le dice al consumidor? Más bien estamos llegando justamente a la ventana donde se hacen siembras ya en agosto nuevamente se hace una siembra
importante que es en los valles, cuando ya van pasando las heladas, y seguramente, tal vez en algún momento tengamos alguna pequeña disminución de la oferta, pero no consideramos que haya faltante, porque la gente ya ha empezado a manejar tecnología de punta en los valles, y ahí veíamos que gran parte de la gente maneja riego por goteo, tiene algunas técnicas que permiten disminuir el efecto y otros que incluso hemos visto que ha permitido salir exitoso, digamos, sin efecto. Hemos visto productores que ya tienen lo que se utiliza en otros países, que es una manta para proteger. Obviamente requiere una logística importante de personal y de todo eso. En la noche que uno prevé que va a llegar la helada, pero sí hemos visto que la gente ha hecho todos los esfuerzos por salvar parte de los cultivos. Señor Osinaga, ¿pero qué va a pasar con los productores de estos municipios donde no se registraban usualmente tan bajas temperaturas y que, como veíamos en la nota, lo han perdido todo? ¿La CAO de alguna manera los puede apoyar, puede gestionar ayuda de parte de otras autoridades e instancias gubernamentales? Sí, correctamente. La primera etapa estamos haciendo de levantamiento de información junto a ANAPO, FEGASACRUZ y también con sus equipos técnicos que tiene la gobernación para cruzar información. Y luego lo que vamos a hacer es ver la forma de hacer gestiones para que tengan un poco de alivio financiero. Efectivamente, así como mencionaba el productor de frijol, en los valles pasa lo mismo y en otras zonas del país. La gente está quedando sin cosecha y a veces es una de sus 2 cosechas que hacen al año y tiene que tener capital para la siguiente. En el caso de frutales, la gente tiene que tener capital para hacer poda, hacer algunas fertilizaciones para que las plantas se recuperen. No se han perdido las plantas de frutales, pero se perdió la cosecha de este año. Entonces, en los lugares que ha sido efecto total, pero la gente necesita capital para reactivarse y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esas gestiones. Igual vamos a iniciar el trabajo en la implementación de proyectos, eso es más a mediano plazo, para que ver cómo la gente se dota de los elementos para protegerse y que decía yo que ya tienen en algunos casos en los valles estos tipos de elementos que permite evitar que el efecto sea total en las plantaciones. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista. Era Edilberto Osinaga, gerente general de la CAO, hablando sobre las gestiones que se van a hacer para ayudar a los productores que lo han perdido todo debido a la sequía y a las heladas que se registraron en lugares no convencionales del departamento. Continuamos con más.